Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con esto de geometría, pero en especial ahora lo vamos a centrar en cuerpos geométricos. La diferencia es que cuando nosotros nombramos a cuerpos geométricos es que ahora son figuras que podemos generar en tres dimensiones. Todas las anteriores que habíamos visto, tanto el triángulo como el círculo y los cuadriláteros, son figuras en dos dimensiones, que podríamos generar solamente en una hoja de cuaderno. Hoy día entonces lo vamos a centrar en estos cuerpos en tres dimensiones, que lo vamos a llamar cuerpos geométricos. ¿Ya? Y los cuerpos geométricos como tales, vamos a partir también con la clasificación más sencilla, que serían los cubos, o el cubo. El cubo, que es el primer cuerpo geométrico que vamos a ver en especial, es cuando se genera por medio de juntar 6 caras o 6 cuadrados, 6 caras cuadradas, o que tenga 6 lados. Es lo que nosotros conocemos como la figura como el dado, un cubo, aunque sea de ese estilo. Vamos aquí a borrar un poco para que sea intercalada y vamos a hablar sobre estas líneas. Primero, si nosotros desarmáramos el cubo, quiere decir que lo cortáramos, lo que vamos a formar sería algo de este estilo, que la mayoría ya conoce, ya ha trabajado, ya algo de esta forma, en la cual tenemos solamente 6 cuadrados, perfecto, no son rectángulos, son cuadrados, y en los cuales si nosotros los unimos por medio de sus lados, con respecto a otros cuadrados, formaríamos el cubo. Cuando nosotros dibujamos figuras, tenemos que entender que acá hay tres dimensiones. Está el eje X, el eje Y y el eje Z. Y con eso originamos la figura del cubo. También los podemos observar de que las líneas que nosotros generamos, las que están que podemos ver visualmente, están enteras, mientras las que son intercaladas, como las que están acá adentro, eso quiere decir que están por el otro lado, que oficialmente no deberíamos verlas, pero para tener como constancia las dibujamos intercaladas. Los lados son las aristas y las puntas son los vértices. Ahora, en las figuras nosotros vamos a trabajar en general, tienen tres componentes. Primero, los lados que están, que los vamos a cambiar de color para no chocar. Ahí. Los lados que uno toca de las intersecciones de estas figuras, igual que los cuadrados, se llaman aristas. Entonces las aristas es simplemente los lados que puede tener una figura, son las intersecciones de las uniones de las caras. Entonces, como va a tener caras, tienen que ser en figuras en tres dimensiones. Esta es vamos a poner una cara superior, la verde, imaginemos. Aquí tenemos un lateral, una cara lateral, y la unión entre las dos caras, la intersección que une las dos caras, es lo que nosotros conocemos como vértices, que es esta zona que está acá. Esta zona se llama los vértices, ¿ya? Es lo que une las caras. Eso es la arista. Ahora, los vértices son los puntos, son las esquinas, por decirlo así, de las caras. Es donde se juntan las caras y generan estas esquinas. Donde se forma una esquina son los vértices. Y las figuras que vamos a ver, los cuerpos geométricos, también tienen caras. Y las caras se refiere a la superficie, es como la figura. Y es como lo que nosotros podemos observar por un lado del objeto. Entonces el cubo tiene 6 caras. Va a tener también 8, 9, 10, 11, 12 vértices y 8 aristas. Si lo observamos, tiene las 6 caras. Vamos a poner acá que el cubo tiene 6 caras.
Los vértices, que son las uniones, tiene 4 superiores, 4 inferiores, más las 4 que unen las superiores con las inferiores, serían 12. Aristas, disculpen, 12 aristas. Y los vértices, que son las esquinas, solamente son 8, que son 8 esquinas que tiene el cubo. Entonces el cubo, ya por lo menos sabemos las componentes principales, que son las aristas, los vértices y las caras. Ahora, el cubo también se le puede conocer como hexaedro. ¿Por qué? Porque son de 6 lados. Hexaedro, 6 lados iguales. Y es un sólido. Todos los objetos que vamos a ver hoy día se pueden representar como un sólido, como que está representado en 3 dimensiones. Lo podemos observar en la vida diaria. Y los lados de este cubo son todos iguales, que esa es la importancia que tiene, que todos tienen que ser exactamente iguales y son cuadrados. El área, cuando nosotros ahora hablemos de área, a diferencia de las clases pasadas cuando veíamos figuras en 2 dimensiones, el área es la superficie. Por lo tanto, el área son 6 caras de un cuadrado. Y sabíamos que el área de un cuadrado era sus lados por sus lados. Que si todos los lados miden igual, A, pongámosle, entonces sería 6A cuadrado. Y el volumen es todo lo que puede contener este cubo, es todo lo que está por dentro. Es todo el espacio que puede ocupar, y son 3 dimensiones, ¿ya? Entonces va a ser la altura por la base y por el ancho. Sería A por A por A, y es lo que se conoce como A cubo. Por eso ahora las unidades, cuando, ejemplo, cuando uno trabaja en física, cuando habla de área o superficie, son metros cuadrados, y cuando habla de volumen, son metros cúbicos, porque este elemento está al cubo, mientras que el área está al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos el cubo. Ahora, la siguiente familia, por decirlo así, son los prismas, ¿ya? Y los son especiales son los prismas regulares. Entonces vamos a hablar sobre los prismas regulares. Los prismas regulares son cuerpos geométricos limitados por 2 polígonos paralelos. Entonces, recuerden, tienen que estar limitados por 2 polígonos paralelos e iguales, llamados bases. Entonces, ¿a qué se refiere? Que podemos tener cualquier polígono que tiene que ser paralelo a otro polígono que sea igual, y la unión entre ellos forma un prisma. Puede ser cualquier polígono. Un triángulo también es un polígono. Ya habíamos hablado de qué se refería a un polígono. Entonces, un prisma regular es un cuerpo geométrico limitado por 2 polígonos paralelos iguales. Entonces yo tengo que dibujar 2 polígonos que sean exactamente iguales. Vamos a imaginar ahí. O vamos a usar un poco la edición. Vamos a editar. Y vamos a hacer 2 iguales. Entonces imaginemos que voy a hacer este, ahí. O vamos ahí a copiar. Lo vamos a pegar. Aquí ya tengo 2 iguales. E independientemente de dónde lo ponga, tienen que ser paralelos. Es lo único. Aquí es paralelo, dependiendo de la línea, lo vamos a poner. Y ahora que lo pongo, los uno. Y aquí tendría mi prisma. Entonces, la figura que tenga no es tan necesario que sea la base y la altura. A esto se le va a conocer como base en un prisma, y esto se le va a conocer como la altura. ¿Ya? Altura. O pongámosle la base nomás, si los dos son iguales. La base. Entonces, el prisma regular es un cuerpo geométrico limitado por 2 polígonos paralelos y que sean iguales, llamado las bases. Sí, por eso lo vamos a llamar bases. Las dos son iguales y se pueden llamar bases, si lo damos vuelta. Y después unimos los lados por medio de rectángulos y obtenemos un prisma. Y eso es simplemente. El área total, ahora uno puede hablar del área. Primero podríamos hablar, igual que en el anterior, sobre la arista. La arista, en este caso, va a ser 1, 2, 3, o pues, dependiendo del polígono. Si el polígono tiene n lados,
tiene n lados, la suma de las aristas va a tener que ser 2 veces n lados, porque son 2 polígonos iguales, más todas las uniones de los lados. Entre cada lado hay un vértice. Entonces, si yo tengo 3 lados, tengo 3 vértices. Si tuviera 4 lados, voy a tener 4 vértices y así sucesivamente 5. Entonces, más n. Lo que al final me va a generar la suma de la arista de 3n. Por otra parte, los vértices, que son las esquinas, va a ser simplemente 2n. ¿Por qué? Porque en una sola cara voy a tener 3 vértices y se va a duplicar en las dos bases. También habíamos hablado de las caras, y las caras van a ser 2 por la superior y la inferior, más la cantidad de lados del polígono, que cada uno de estas va a generar una cara, más n. Entonces aquí tenemos toda la información del prisma. El prisma va a tener como arista 3n aristas, 2n vértices y 2 más n caras. Entendiendo el concepto de que el prisma entonces, el prisma regular, necesita que hayan 2 bases, la superior y la inferior, y que sean polígonos. Ya hablamos de los polígonos, puede ser triángulos, cuadrados, rectángulos, lo que sea. Y estos polígonos tienen que ser iguales y paralelos. Y después unimos los vértices y formamos el prisma. Puede ser con un cuadrado, como el dibujo que está acá, o un rectángulo, o un pentágono, o lo que sea. Y se formará el prisma. Y para todo vamos a tener la cantidad de aristas, que van a ser 3n, porque en la superior hay n lados, abajo n lados, y en cada uno va a haber n conexiones. Los vértices van a ser 2n y las caras 2 más n. El área, por otra parte, igual que en el caso del cubo, el área va a estar determinada por el área del polígono multiplicado por 2, más las áreas de los cuadrados, que sería de los rectángulos que se van formando. Entonces sería la suma de todos los lados de los rectángulos que se van formando, más el área de los dos polígonos. Y el volumen, que no podríamos escribir en fórmula porque es muy general. Aquí el área tendría que calcularse de esa forma. Y mientras que el volumen va a ser simplemente el área por la altura. Entonces el área ya la tenemos que el polígono, el área del polígono, vamos a ponerle el área del polígono, multiplicado por la altura a la que están separados. Ahora, entonces hablamos del cubo, de cualquier prisma regular, y también podríamos hablar ahora, pasar al siguiente, que podrían ser las esferas. Estamos hablando de lo más sencillo o lo más difícil. Una esfera es una representación como de una pelota. Las pelotas son objetos esféricos. Entonces aquí tenemos nuestro objeto. Esférico. No es una circunferencia, no es un círculo, está en 3 dimensiones. Es un sólido que se puede uno imaginar. Es como que nosotros tuviéramos solamente, para que lo hagamos la idea, puedo dibujarlo. Es como si nosotros tuviéramos la mitad de una circunferencia, que ya hablamos lo que era una circunferencia, y le hiciéramos girar en torno a 360. Entonces, si yo hago girar esto, genero una esfera. Entonces, la esfera es como un sólido que se puede generar al girar en 360 grados la mitad de una semicircunferencia. El área, y esto aquí hay que anotarlo bien, el área, que es la superficie, que es como todo el manto, es como toda la cáscara de esta esfera,
la fórmula que va a tener va a ser 4pi r cuadrado, ¿ya? Recuerden que como es superficie, tiene que tener unidades de metros cuadrados, por eso el r cuadrado. Y el volumen, que es lo que contiene, lo que puede contener por dentro de esta esfera, todo el espacio que ocupa en las tres dimensiones, es simplemente 4/3 de pi r cubo. De nuevo, el r cubo lo recuerda que es una unidad de espacio en tres dimensiones. Entonces aquí tenemos el área y el volumen de la esfera. Entonces, hablamos del cubo, que el cubo se genera con 6 caras, que son cuadrados perfectos, y en los cuales se unen todos sus lados. Cuando se forma esta figura en tres dimensiones, se llama cubo, en las cuales ahora se compone por tres elementos. Las aristas, que son los lados, antiguos los lados que generaban las caras, pero ahora se juntan y forman este concepto que se llama arista. Los vértices, que son los puntos, las esquinas, por decirlo así, las esquinas de la figura, y las caras, que son la superficie que tenía cada uno de los cuadrados. El área es simplemente la suma de las 6 caras, y por eso es 6a cuadrado, y el volumen es lo que contiene dentro, que sería ahora la unidad de la altura por la base por el ancho, que sería a cubo. El cubo también se conoce como hexaedro, porque son 6 caras iguales. También hablamos sobre los prismas, y los prismas, para poder generar prismas regulares, lo que se necesita son dos caras iguales de cualquier polígono que sean paralelas y se unen por medio de los aristas. Hablamos sobre cómo calcular cuántas aristas tiene, los vértices que tiene y las caras. El área es simplemente la suma de cada rectángulo que se forma entre las caras del polígono más el área, 2 veces el área del polígono. Y el volumen sería solamente el área de un polígono por la altura. Y por último, hasta ahora hemos hablado de la esfera. Que la esfera, vamos a anotarla acá, esfera, es una figura también en tres dimensiones, en un cuerpo, que se puede imaginar como cuando nosotros tenemos la mitad de una circunferencia y se gira 360, o tenemos una circunferencia completa y se gira 180, en su propio eje, en su propio diámetro. El área que va a generar, el área de la circunferencia, que sería como el manto, sería como la cáscara que se forma por fuera, se mide en unidades de metro cuadrado y está definido por 4pi r cuadrado. Y el volumen, que es la pregunta, es cuánto contiene, como que fuese un envase esta esfera, y yo la lleno con agua, me pregunto cuánto es el volumen, cuánto lleno de agua, sería 4 partido en 3, pi r cuadrado. Profe, ¿Sí? ¿qué significaba el n en los polígonos? ¿El qué? En los polígonos, ¿qué significaba el n? El n es la cantidad de lados que tiene un polígono. Recuerden, Ay, igual que la clase de polígonos fue el día como las... Primero fueron los primeros fueron los polígonos, si no me equivoco. El triángulo, polígono y circunferencia. Entonces, si no recuerdan, vean los videos porque ahí hablamos igual de lo que era un polígono. Pero un polígono es una figura cerrada, hecha con solamente líneas, y que la cantidad de las líneas era el n, del n del polígono. Si tenía 4 era un cuadrado, era un paralelepípedo. Si tenía 3 era un triángulo y así sucesivamente. ¿Ya? El n es la cantidad de lados del polígono. Entonces, mira, yo tengo este polígono acá, que lo voy a poner como en 3 dimensiones, con imaginación, y yo lo puedo copiar. Si yo lo llegase a copiar, ahí, no me equivoqué, no lo voy a pegar, lo voy a pegar. Si yo pongo los dos polígonos ahí en paralelo, yo los puedo juntar, sus vértices, y formaría ahora otro prisma. Entonces dependía de la cantidad de lados. Este era 1, 2, 3, 4, 5. De 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el polígono es de 5n. El n vale 5.
A eso se refería. Y la esfera, ya habíamos hablado. Ahora vamos a pasar a la siguiente figura, que es el cono, o los conos. Los conos es como que tuviéramos un triángulo y lo hacemos girar en uno de los lados. Entonces cuando giramos esta figura en 360 en una vuelta completa, esta esquinita, si yo la hago girar ahí alrededor, forma el círculo y abajo se forma esta figura como un cono de lado, de ahí viene el nombre. Entonces es cuando generamos como girar un triángulo rectángulo, tiene que ser triángulo rectángulo. El que lo generó no puede ser otro triángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo que se gira en 360. Y ahí generamos el cono. Entonces si uno ve este conito, si nosotros hacemos este corte con la imaginación o la mitad, tendríamos un triángulo rectángulo perfecto. Y acá tendríamos la otra mitad que es igual. Entonces eso es el cono. O visto también uno lo puede dibujar de miles de formas ahí que se vea mejor. O si lo vimos de lado, pero perfectamente, veríamos un triángulo. Y desde arriba veríamos un círculo. Para volumen es 4pi cuadrado. Entonces volvamos al círculo, si tienen esa duda. Alguien escribió. El volumen está definido, el volumen de la circunferencia como 4 partido en 3 o 4 tercios pi r cubo. El volumen, recuerden que tiene que estar en unidad del cubo, por eso viene el 3. Mientras que el área de la esfera es 4pi r cuadrado. Ahí viene la diferencia del cuadrado. Hay una demostración de cómo obtener estas figuras, pero no las vamos a hablar. Les voy a dar el link, puede ser que se los mande, que igual es denso, cómo poder calcular esta fórmula, de dónde sale, pero simplemente se tienen que nombrar, ¿ya? Por conceptos de unidades. Volviendo al cono, después de responder esa duda, entonces, el cono es una figura que dependiendo de dónde lo estamos mirando, podemos ver un triángulo o un círculo, y se genera simplemente con un triángulo rectángulo. Y se va girando en 360, figura un sólido, una figura en 3 dimensiones. El área de este cono, que podríamos decirlo, va a ser de dos cosas primero. La primero va a ser el área que va a tener en la superficie, que es el de pi r cuadrado. ¿Ya? Vamos a escribirlo acá. Oh. El de la primera cara de la circunferencia que está arriba, nosotros ya sabemos que la circunferencia tiene un área de pi r cuadrado. Pero hay que sumarle lo que se va a generar por este lado que está acá, este L. Ese L va a girar, va a dar una vuelta completa. Pongámosle 2πr, porque es un perímetro. Es como que, fíjense, es como que yo tomara un pedacito acá, ese pedacito, y ese pedacito va a dar una vuelta de 2πr, porque el perímetro es una circunferencia. Pues este pedacito va a dar otra vuelta de 2πr, pero el r va a variar, en cada pedacito el r va variando. Entonces, la suma total me va a dar como solución 2 pi r y llamémosle el lado L. Y ahí tendría el total de cada uno. Y el volumen, entonces lo vamos a escribir acá, el área, para que me entiendan, voy a borrar este conito que está acá, va a ser la suma primero del pi r cuadrado, que es la carita de la circunferencia del círculo, más el 2pi r por L. Y el volumen es simplemente lo que contiene el volumen total del cono, que está definido como pi tercios r cuadrado por h.
El h es la altura que hay desde esta parte superior a la parte inferior. ¿Cuánto mide el conito? Eso es h. Ahora, entonces, hablamos del cubo, el prisma, y lo centramos en figuras que ya contengan el círculo. El primero es la esfera, que era como girar una circunferencia a 180 o la mitad de una en 360 y generaba este sólido que conocemos como esfera, una pelota. Y los conos, que lo que hacemos girar es un triángulo, pero genera en la parte superior genera un círculo o mini círculos. Cada vez que cortemos este cono, si nosotros hacemos cortes, lo que estamos generando son círculos de distinto tamaño. El área va a ser la suma de la superficie de la cara del círculo, que sería pi r cuadrado, más la suma de cada uno de los perímetros, 2pi rl, más la del volumen. En el caso del volumen sería definido como pi tercios r cuadrado por h, donde h es la altura del cono. Ahora, la siguiente, para terminar, en la figura de los sólidos, tendríamos la otra familia, no, que me faltaba uno. El primero sería la pirámide, que las pirámides son sólidos que contienen una base de un polígono. ¿Qué quiere decir? Que solamente ahora tenemos un polígono, puede ser un cuadrado, y unimos todos los vértices a una cierta altura y formamos una pirámide. Puede ser triangular y unimos todas las bases en una cierta altura. O puede ser un pentágono, algo raro, y unimos todas las puntas a una cierta altura. Todas estas figuras que estamos formando con solamente un polígono en la base se llaman pirámides. Entonces las pirámides no es que simplemente sea una base triangular o todas las caras sean triangulares, también hay que la base sea de la base cuadrada. Para que sea una pirámide, por definición de pirámide, es que tiene que la base ser un polígono. Un polígono como base. Y como ya sabemos, los polígonos pueden tener cualquier n lados. Y las caras que se forman, se van a formar triángulos, sí o sí, en la parte superior. Se van a formar triángulos de distinto tamaño o igual tamaño. ¿Ya? El punto donde los une, donde se unen estas caras, estas proyecciones, ya sabemos que se llama el vértice. Que es el vértice de la pirámide. ¿Ya? Ahora, de las pirámides más famosas está la tetraedro. La tetraedro, que es una pirámide formada por 4 triángulos. Entonces, como está formada por 4 triángulos, la base es un triángulo. Ahí está. Es la pirámide formada 4 triángulos. ¿Ya? Y los triángulos son equiláteros también. Para que sea un tetraedro perfecto. Equiláteros. Eso quiere decir que si yo tuviera un triángulo así y tiro esta base como por acá arriba, no es un tetraedro. Tienen que todos los lados tienen que medir exactamente iguales porque los triángulos todos son equiláteros. ¿Ya? Este no lo es. Lo voy a poner con rojo. Este no es un triángulo, una pirámide tetraédrica. Es una pirámide, pero no es tetraédrica. Pero esta sí, es un tetraedro. Después están las pirámides que son triangulares.
Y en esas, vamos a poner acá. Se me fue el color. Ahí está. En las pirámides triangulares, si la base es un triángulo y los demás son triángulos, pero no necesariamente equiláteros. Son isósceles. Entonces este sería un triángulo, una pirámide triangular. Vamos a poner las pirámides triangulares. Son las pirámides que la base es un triángulo equilátero la base, pero las caras superiores son isósceles. Entonces, en el tetraedro, todas las caras son iguales, son equiláteras. Mientras que en la triangular, en la pirámide triangular, la primera es equilátera, quiere decir que los lados son iguales, pero las otras pueden ser isósceles, puede ser una figura más larga. ¿Ya? Y tenemos la pirámide cuadrada, o cuadrangular, que se lo conoce. La cuadrangular se refiere, como el nombre lo dice, que la base es un cuadrado. Perfecto, un cuadrado. De lado A, y arriba se forma la pirámide. Entonces, en el cuadrangular, la base es un cuadrado de la pirámide. ¿Cómo calcular el área? Tendríamos que ver qué figuras se forman o qué triángulos se están formando. Y dependiendo cuáles son, aplicaríamos la misma regla de calcular el área de los triángulos y el cuadrado. ¿Ya? Entonces, después de la esfera, hablamos de los conos, que es la proyección de un triángulo cuando se gira, que podríamos calcular el área y el volumen. Y ahora hablábamos sobre las pirámides. Las pirámides es cualquier polígono puede ser así, en la cual sea la base y los vértices se proyectan formando triángulos a un vértice superior que se le conoce como el vértice de la pirámide. Las más famosas son la pirámide tetraedro o tetraédrica, que es que los cuatro lados son iguales, equiláteros, tendrían que ser entonces. La pirámide triangular, que la base es triangular, equilátera, pero las caras no son isósceles. Y el cuadrilátero, que la base es cuadricular, un cuadrado perfecto. Recuerden que las caras de la pirámide siempre van a ser triángulos, las caras de arriba. Las caras que se forman van a ser siempre, pero la de abajo, la base, puede cambiar. En un polígono sí, pero las caras superiores son siempre de triángulo, isósceles. Y por último, para terminar los sólidos, habría que hablar del cilindro. El cilindro es como si tuviéramos un rectángulo y lo hacemos girar en sí en 360. Y lo que formaríamos sería como un tubo. Este tubito es lo que nosotros conocemos como un cilindro. Y las caras superiores son círculos y el manto que lo envuelve es como un rectángulo que se estira. Si nosotros cortáramos esto y lo desarmáramos, formaríamos los dos círculos y un rectángulo. Que si el rectángulo lo enrollamos en la superficie del círculo, se formaría el cilindro. El área, como muy bien representa este dibujo, el área se puede calcular como dos veces, podríamos ponerlo, dos veces el área del círculo, que sería el pi r cuadrado, porque son dos círculos, más, por decirlo así, el área sería la altura h,
por 2πr. ¿Por qué? Si yo tomo un pedacito de acá, este pedacito lo voy a poner con otro color, morado, este pedacito que estoy estonando, lo que va a hacer es girar en un circulito, formando un perímetro de 2πr. Y ese pedacito se va a sumar con todos los pesos superiores e inferiores que se van formando, hasta formar la suma total h. Y de ahí viene que el área del cilindro va a ser las dos caras, que es 2πr cuadrado, más 2πr, que son las vueltas del perímetro, por la altura h. Y esa es el área del cilindro. Y el volumen es simplemente pescar el círculo, el área del círculo, πr cuadrado, y empezar a cada una de esas caras sumarla con la cara que está superiormente, hasta llenar hasta arriba. Entonces cada uno de esos pesos está subiendo h. 2, entonces el resultado me daría πr cuadrado por h. Y ahí tendría el volumen. Entonces en el cilindro tenemos el área y tenemos el volumen. Y con eso terminamos las figuras por lo menos geométricas de hoy, ¿ya? Con esto terminamos todas las figuras geométricas y la próxima clase hablaríamos en particular de los triángulos, pero vamos a retomar el triángulo, pero con el triángulo rectángulo, para ver las propiedades de los seno y coseno. ¿Ya? Entonces,